Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que están aquí en esta tarde. Quiero hoy predicar a su corazón, a mi corazón, aquellos hermanos que nos dan la oportunidad de adorar en el Espíritu, conectándose en sus casas para seguir la transmisión. Yo quiero motivarles a que se integren. En unos momentos más me van a apoyar ahí en pantalla con el número telefónico que tenemos disponible aquí en cabina. Si tienen algún problema con la marcación, aquellos hermanos que están en los Estados Unidos y quieren comunicarse con nosotros, pueden hacer la llamada vía WhatsApp. Dan de alta el número que va a aparecer en pantalla en WhatsApp y automáticamente el WhatsApp le va a agregar el más, el 52 y lo que se necesita para hacer la marcación. Quiero hoy en la introducción invitarlos a todos ustedes a participar. ¿Cuántos están aquí listos para participar? ¿De veras? Hoy quiero que, como dijo el apóstol Pablo, seamos confortados mutuamente. ¿Qué significa esto? Hoy vamos a predicar todos juntos. Nada más que no les voy a dar el micrófono porque si se los doy, a lo mejor ya no me lo van a querer regresar. Entonces nada más se los voy a prestar unos minutitos. ¿Están listos? ¿Sí? Y los hermanos que nos están siguiendo ahí en casa, toma el teléfono 462-264-4688 y nos puedes marcar. Repito, nos puedes llamar vía línea telefónica, nos puedes llamar vía WhatsApp. Pero yo quiero que hoy todos prediquemos la palabra de Dios y seamos mutuamente edificados. Mi objetivo hoy es levantarme con una unción apostólica en el nombre de Jesús para derribar una de las estructuras más grandes que ha estorbado a la iglesia de este siglo. Quiero en el nombre de Jesús que al caer esa estructura, tu manera de pensar tenga un rompimiento en esta tarde y al terminar esta reunión salgamos transformados, salgamos renovados, listos para continuar. Fíjate bien cómo lo dije, para continuar en el propósito de Dios para nosotros, pero también para tomar aquello que Dios tiene guardado. Alguien me decía en esta semana, no es alguien de la iglesia, alguien que no conoce a Dios, me decía así: pastor, quizás usted esté de acuerdo conmigo, y me decía, yo ya quiero que termine el año. Hay mucha gente que estamos desesperados porque el año termine. Omitió las palabras, pero en ellas entendí yo que me decía, ha sido un año muy difícil, ha sido un año que muchos desearían no haber vivido. Yo no le contesté nada, solamente lo escuché. Pero yo quiero decirle hoy a la iglesia y quiero decirle a Dios, gracias, porque la palabra profética que Dios nos dio al terminar el año 2019 se ha cumplido. Y este año para nosotros como iglesia, como ministerio, ha sido un año de mucha bendición. Dios nos ha bendecido sobrenatural y sobreabundantemente. Dios nos ha bendecido en manos llenas. Ha guardado nuestra entrada, nuestra salida, pero Él ha dicho que para entrar a la dimensión de lo sobrenatural que nos quiere llevar, necesitamos hoy ser libres. Y he titulado esta palabra, lo mejor para mí. ¿Puedes decir conmigo, lo mejor para mí? Y aquí la pregunta primera es, ¿qué es lo mejor para ti? ¿Qué es lo mejor para mí? Yo sé que es algo subjetivo, porque si yo le pregunto a mi hijo, ¿qué es lo mejor para ti? Mi hijo me va a decir, lo mejor para mí son 30 juguetes Lego, ¿verdad? Es algo subjetivo, pero escucha esto. En el Salmo 112, la promesa de Dios implica que lo mejor para ti es lo mejor para ti. Espero hayas entendido la expresión. Si tú te deleitas en obedecer y en guardar los mandamientos de Dios, lo mejor para ti es lo mejor para ti, y el Señor desea
bendecirte y honrarte como su hijo. Así que yo quiero iniciar ya la prédica haciendo una primer pregunta. Por ahí tiene el micrófono mi hermano Edson. ¿Dónde está? Edson, no lo veo. Está ahí atrás. Levante su mano, por favor, y va a ir ahí mi hermano Edson. Yo quiero preguntarle a alguien de los que están aquí o los que están ahí en casa: ¿es correcto vivir una vida esforzándote continuamente por hablar con la verdad? Y yo quisiera que me contesten no solamente un sí, un no, si nos pueden explicar un poquitito. ¿Es correcto vivir una vida procurando siempre o continuamente hablar con la verdad? ¿Alguien que quiera participar? Ahí está mi hermano Luis. ¿Qué dice mi hermano Luis? La escritura dice que la armadura de Dios dice que ceñidos los lomos con la verdad. Tiene que ver con proteger también tu integridad. Algunos la abordan desde la sexualidad hasta el conducirte en la vida. Entonces, hablar con la verdad muchas veces te puede atraer problemas, pero el peso de gloria que adquieres al hablar con la verdad es mayor. Otros dan testimonio por ti, no tienes que hablar casi. Entonces, conviene hablar con la verdad. Yo, como testimonio, tuve problemas antes de que cerraran el módulo de SAMS, donde yo trabajaba como asesor de Inbursa, donde empezaron a difamarme una gerenta. Y cuando fue la hermana Marta a hablar con los gerentes porque me querían correr de ahí del módulo, ellos fueron los que dieron testimonio de mí delante de las personas. Yo no tuve que defenderme. No fue la hermana Marta quien me defendió, fue Dios quien me defendió delante de esos hombres. ¿Sí? Hoy sé que Dios quería sacarme de ese lugar por algún motivo, pero yo nunca me conducí delante de ellos con mentira. Nunca les tuve que decir versículos, ellos me los preguntaban. Las personas del módulo donde yo entregaba mis solicitudes de crédito escritas, me preguntaban a mí, querían saber por qué yo pensaba de esa manera. Yo no les tenía que predicar, ellos me preguntaban, de manera que cuando uno de los gerentes que estaba queriendo sacarme de ahí dijo: no sé, sea señor, creo que eres pastor. Dice: ¿por qué? ¿Qué tiene? Pero yo nunca me conducí con ellos con mentira, nunca les engañé diciéndoles: ¿sabes qué? Esto pasa con el crédito. No les quise vender algo mintiéndoles. Y es algo que me caracterizó todo el tiempo que estuve, casi 2 años. Y lo digo por testimonio porque no me tuve que defender yo. El que me defendió fue el Señor. ¿Sí? Y esa es una parte importante con respecto a la verdad. Había gente que se me acercaba ahí y yo quería encastar al gerente de ese lugar. Y yo le dije: no, yo nada más trabajo en este lugar haciendo ciertas funciones. ¿Sí? Muy bien. Entonces el Señor fue el que me cubrió y me guardó, porque había mucha presión en ese lugar. Ok, entonces, ¿es correcto hablar con la verdad siempre? La respuesta es sí. Ahora menciona mi hermano Luis que en algunas ocasiones el hablar con la verdad va a traer problemas. Ustedes conocen esa frase, ¿no? La verdad no peca, pero incomoda. Pero es mejor tener el problema por decir la verdad que el problema que va a venir después por la verdad que se escondió. ¿Queda claro esto? Mucha gente no quiere decir la verdad porque puede lastimar, porque puede generar una herida. Grábatelo. Es mejor la herida que nace por decir la verdad que la herida que después va a aparecer por la mentira que se dijo. ¿Por qué digo esto? Porque la herida que nace por la verdad es una herida que cuando se concientiza la verdad, cuando se razona, es fácil de sanar. Y esa herida parece contradictorio, pero genera confianza, genera respeto. Pero la herida que nace por una mentira es casi imposible de sanar, porque siempre va a quedar
la zozobra de la inseguridad. Entonces, todos los que estamos aquí, ¿cuántos dijeron mentiras ayer? 1, 2, 20 mentiras. ¿Nadie? Ok, vamos bien. Entonces nos estamos esforzando por hablar verdad. Muy bien, siguiente pregunta. Pregunta número 2. Yo quisiera aquí escuchar a algún hombre casado que ame a su esposa. ¿Es bueno esforzarse porque el amor en el matrimonio vaya en aumento? Un hombre casado, ¿es bueno esforzarse? Allá está mi hermano Iván, porque el amor en el matrimonio vaya en aumento. Sí es bueno esforzarse porque el amor vaya en aumento. Porque si no llegas a una zona de confort, en donde pues ya no sabes distinguir si estás bien o estás mal. Justo con la pregunta anterior, ayer yo platicaba con mi esposa de que por una mentira y un ocultamiento que tuve hace más de 2 años, y tuvo que ver con mi argolla de matrimonio. Yo no se lo decía y no se lo decía, y porque yo decía, si ya la perdí, porque la empeñé y la fundieron. La verdad que lo comparto con toda la iglesia. Yo no quería que hubiera un problema mayor, porque sabía cómo ella iba a reaccionar y yo también al ver esa reacción. Entonces nuestro matrimonio no iba en aumento, y justo ahorita que estaban tocando este tema, dijimos, mira, Dios está hablando para nosotros. No podía ir en aumento porque no se había revelado eso, porque no habíamos enfrentado eso y yo no lo había enfrentado. Siempre decía, voy a comprar una, y no se va a dar cuenta, y le voy a poner todo lo que tenía, y nunca lo pude hacer. Y ella me dijo, ¿dijiste mentiras ayer? Dije, no. Dije, sí dijiste mentiras ayer justo. Entonces el matrimonio no puede ir en amor en aumento si estamos estancados ahí. Un matrimonio no puede estar estancado, no puede estar en una zona de confort, siempre tiene que ir en aumento. Wow, gracias Iván. Entonces, mucha atención. Voy a hacer una comparación. El día de ayer aprendí algo que yo no sabía. Aquí afuera en el macetero tenemos unas rosas muy bonitas y que cuando están así como están ahorita, en lo particular me gusta verlas. Pero ayer aprendí que esa especie de rosas, como muchas otras, pero esa en particular, puede tener flor todo el año. Voy a decir esto, puede tener flor siempre, pero necesita 2 cosas. Número 1, que la tierra esté húmeda. Esto significa estarse regando constantemente. Y número 2, esto es lo interesante, que cuando la rosa ya terminó su ciclo de vida, se corte para que ese tallo dé vida a otra. Entonces entendí que para que esa rosa siempre esté hermosa, necesita el esfuerzo de alguien para aplicar una acción. Y entonces aquí podríamos contestar la pregunta, ¿cuántos años debe de durar un matrimonio? ¿Y qué se necesita para que un matrimonio dure toda la vida? Un esposo, una esposa, un hombre, una mujer, dice Iván, que se esfuercen todos los días, ¿verdad? Porque ese amor vaya en aumento. Así que aquí dejamos por consejo a los hombres y a las mujeres no sentarse a esperar a que su pareja les honre. Ponte de pie y hónralo. Amén. Muy bien, tercer pregunta. Por ahí está mi hermano Edson listo con el micrófono. La siguiente pregunta está en 2 partes. Parte número 1. ¿Qué entiende usted por disciplinar? ¿Qué entiende usted por
disciplinar, parte 2. Entonces, ¿es bueno disciplinar a los hijos solo cuando actúan erróneamente? ¿O también debemos hacerlo cuando no hay actitudes negativas? ¿Quién me ayuda a contestar la pregunta? ¿Quién levantó la mano por allí? Wow, hagan de cuenta que dije, le voy a dar 500 pesos al primero que conteste. No, bueno, se va a ir al cielo. Tenemos una llamada. Muy bien. A alguien de nuestros hermanos. Voy a repetir la pregunta. La pregunta es la siguiente. ¿Qué entiende por disciplinar? Parte 2. ¿Es bueno disciplinar a los hijos no solo cuando actúan erróneamente, sino también cuando no se están portando mal? Muy bien, ¿quién está en línea? Es bueno disciplinar a los hijos no solo cuando actúan erróneamente, sino también cuando no se están portando mal. Hermano, ¿quién está en línea? Amén, Paz de Cristo, pastor. Soy la hermana Alma de California. Hermana Alma, Dios le bendice, qué gusto. ¿Sí me escucha? Sí, muy bien, hermana, la escuchamos muy bien. ¿Qué nos puede decir respecto a esta pregunta, hermana Alma? ¿No? Creo que no entra. ¿Sí me escucha? Como hay un pequeño retraso en la transmisión, quizás ahí. Pues con mi testimonio, ¿verdad? Respecto de que hemos criado, mi esposo y yo, a 4 muchachitas, 4 señoritas aquí en Estados Unidos, y que pues aquí es un poquito... Y a ese respecto de que estamos aquí en Estados Unidos, que es muy liberal aquí el sistema en Estados Unidos. Dios nos ha dado la gracia de educar a nuestras hijas y de enseñarles, ¿verdad?, la disciplina, de saber que si nosotros nos disciplinamos a través de la palabra de Dios y obedecemos la palabra de Dios, nos trae mucha bendición. Amén. Lo que hablan de la disciplina ahorita de los hijos, sí es muy importante disciplinarlos cuando hacen algo malo y cuando no lo hacen. ¿Cómo? Hacerlo con mucho amor y con mucha sabiduría. A nosotros nos ha funcionado para la honra y la gloria del Señor. Sé que nosotros no somos los que hacemos la obra, sino el Señor, y le damos honra y gloria cuando nosotros hablamos con nuestros hijos y los exhortamos cuando están haciendo cosas que no le agradan a Dios, y a nosotros nos ha resultado mucho. Tenemos 4 hijas para la honra y la gloria del Señor que aman al Señor, y en este país que es muy liberal, que en este país todo quieren demandar, Dios, son unas buenas muchachas para la honra y la gloria del Señor, y la disciplina trae mucha presencia de Dios. Amén. Wow. Gracias, hermana Alma, la bendecimos. Saludos a mi hermano Felipe y a toda la familia. Bendiciones del cielo. Bueno, pues gracias a Dios que la hermana fue quien contestó esta pregunta. ¿Por qué digo eso? Cuando hablamos de que somos hijos de Dios y que vivimos con mentalidad del reino, estamos hablando de entender que nosotros no actuamos en base a la cultura del lugar donde vivimos, sino en base a los principios del reino. Y en Estados Unidos, la forma de disciplinar a los hijos, lo voy a decir así, prácticamente no existe. Este es mi punto de vista. Desde mi punto de vista, en Estados Unidos no hay disciplina para los hijos. Los hijos son los reyes de la casa y se les tiene que dar todo lo que quieran, y si llora el chiquillo, él manda. Échenme la culpa a mí de lo que acabo de decir. Es lo que yo conozco y he visto allá. Ahora, como hijos de Dios sabemos que esto es incorrecto. La palabra disciplinar, como mencionaba mi hermana Alma, tiene que ver con darle dirección y con darle formación.
Entonces, ¿es correcto corregir o disciplinar al niño cuando se porta mal? Dice mi hermana Alma, sí, es correcto. Hay que darle 2 o 3 o a veces hasta 5. Pero escuchen esto, ¿es correcto disciplinar al niño también cuando no se porta mal? Sí es correcto, porque es ahí donde realmente lo estamos formando. Al niño no se le forma cuando se porta mal, se le forma cuando se porta bien. Y tenemos muchos la debilidad de corregir al niño solamente cuando se porta mal. Entonces yo los quiero retar en esta tarde en el nombre de Jesús, que nos levantemos como padres, no formados a una mentalidad de una determinada cultura, sino entendiendo los principios del reino. El mejor momento para disciplinar a mi hijo es cuando él se está portando bien, entendiendo que disciplinar es corregir, es dar dirección. Amén. Siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, yo no sé si hay alguien aquí que trabaje por su cuenta o que en la empresa donde trabaja tenga un puesto como de supervisión. Porque la pregunta que sigue, a mí me gustaría que tome el micrófono y que le dé un consejo. ¿Qué consejo le daría a usted a todos los hermanos de la iglesia que trabajan como empleados? ¿Hay alguien aquí? Ya sea que trabaje por su cuenta o que tenga un puesto en su trabajo donde tenga algún equipo de trabajo. ¿Qué consejo le puedes dar a aquellos hermanos que son empleados? ¿Quién? ¿Nadie? ¿No? Dice, a ver, le voy a dar el lugar a Manuel, porque Iván ya participó. Le voy a dar el lugar a mi hermano Manuel. Gracias, Iván. Mi hermano Manuel trabaja por su cuenta y de repente está sufriendo con los carpinteros, de repente está sufriendo con los herreros y también con los hermanos. Siempre que vamos a hacer un trabajo, y más en el tipo de trabajo que yo hago como contratista, es tomar retos. Y el tomar retos significa que vamos a desarrollar una actividad que a veces empezamos a medir los alcances que tiene, qué es lo que se va a hacer y cómo se va a hacer. Y empezamos a depender de personas que sepan especialmente el tipo de trabajo que se va a hacer. Y en una remodelación, como decía mi pastor, a veces necesitamos a alguien que coloque piso, alguien que haga herrería, algún carpintero, y dentro de todo eso nos damos cuenta que hay tiempos y fechas límites, y siempre navegamos algunas veces con personas que no cumplen los tiempos ni las fechas límites, o que no tienen una visión de ir un poco más allá. Entonces, consejo número 1, si tú eres empleado, abre tus ojos a ir más allá. Más allá, muy bien. Algo de las cosas que yo valoro bastante cuando encuentro en alguien que nos está ayudando es alguien que tenga un concepto del todo, que entre y se da cuenta de lo que está pasando, de cuál es el negocio y qué es lo que mejor puede hacer para servir y para poder ayudar a cumplir la meta. La realidad es que siempre que estemos en un lugar trabajando, hay que tratar de servir con excelencia. Hasta ahí te voy a detener. Este consejo se me hizo interesante. Fíjense bien, si tú eres un hermano de la iglesia que eres yesero, cuando estés aplicando el yeso, piensa en el electricista y piensa en el carpintero. ¿Sí escucharon qué dijo? Yo le aconsejo al empleado que tenga un concepto del todo, porque si el yesero es egoísta y está pensando solamente en él, puede dejarle mangueras bloqueadas al electricista y puede dejarle
bardas o paredes sin nivel correcto al carpintero. 5 centímetros no son plomo. Muy bien, otro consejo más, Manuel. ¿Qué consejo le darías tú a algún hermano de la iglesia para que gane más billete? Miren, ser responsable es muy importante. ¿Mande? Ser responsable, confiable. ¿Ser qué? ¿Ser qué? Responsable. ¿Ser qué? Responsable. ¿A poco hay cristianos que son irresponsables? No, si yo les digo a las 11 iniciamos, ¿a qué horas llegan? Si les digo mañana barremos el templo, ¿cuántos vienen? Un último consejo, Manuel, ya que andamos encarrerados. Es que lo que les iba a comentar. Miren, en el fútbol podemos tener un jugador estrella, pero si no está ahí cuando lo necesitamos, ¿ya? Entonces... Y sabe calor. Y el asunto es ese, o sea, alguien que sepamos que va a estar ahí. Y sea como sea, se va a completar la misión, pero vamos a estar ahí y hacerle la lucha. Pero de repente cuando llegas a un lugar y la persona no está o no cumple con lo que tiene que cumplir, la siguiente persona no puede empezar a hacer lo que tiene que hacer porque alguien no terminó. Y se van los días y hay problemas por eso. La realidad es que cuando dicen los americanos, reliable, una persona es confiable, alguien que va a estar ahí, que se puede confiar en ella, es una persona valiosa, es una persona que uno cuida, es una persona en la que puede uno descansar responsabilidades y estar confiado cuando uno va a salir. Entonces esas personas se vuelven piezas claves, se vuelven comodines y realmente son valuables. Muy bien, Manuel, Dios te pague. Dios te envíe empleados así, ¿verdad? Voy a hacer una última pregunta, pero yo quisiera hacérsela a una mamá. ¿Por qué a una mamá? Porque está escrito en la palabra de Dios que la función de la mamá es formar al hijo en todo lo que tiene que ver con sus relaciones sociales. Si yo quisiera preguntarle a una mamá, desde su punto de vista, ¿cuál es la mejor manera de vivir de sus hijos? ¿Cuál es la mejor manera en que sus hijos se relacionen con los demás? Voy a cambiar la pregunta, es la misma. Mamá, ¿tú cómo enseñas a tu hijo a vivir la vida en sociedad? ¿Quién me ayuda? Una mamá, una mujer que edifique su casa, que sea sabia. ¿Sí hay? Híjole. A ver, acá está mi hermana Fanny. Ya se levantó una. Bueno, es mamá y abuelita, así que doble de experiencia. Amén. Y ahí está Edson y pronto bisabuela. Ya se puso nerviosa. ¿Eso dolió? Hermana Fanny. Amén, pastor. Pues mis hermanos amados, ¿verdad? Desde el principio de la fundación del mundo, el Señor... Si se puede acercar un poquito más el micrófono, hermana, por favor. Sí, el Señor estableció reglas, ¿verdad? El Señor estableció mandamientos. Y bueno, pues la verdad es que aun cuando no se es cristiano, el mismo Espíritu Santo en su misericordia infinita nos guía. Yo no nací en cuna cristiana, yo conocí el Evangelio cuando tenía 20 años, ya tenía a Luis Manuel y a Edson, aquí está uno y hasta el otro. Todavía no a Keila porque ella vino mucho después, pero ahí con ellos dos yo pude aprender, guiada por el Señor en mi ignorancia de la palabra de Dios. Pero lo primero y lo principal que el Señor me guió a enseñarles a mis hijos fue el respeto a todo y a todos, no nada más a la gente, también a las cosas que el Señor crió para nosotros, a los animales, a todo. Entonces mis hijos crecieron con esa enseñanza que tenían que respetar. Ya grandes, pues aprendieron de los amigos, aprendieron en otros lados, en la escuela, a lo mejor llegaron a infringir un poco esa regla, esa ley, pero ahora yo veo en mis hijos ya grandes, ya casados, que pues sí
Sí, el Señor los guió con esa palabra, el respeto. Ellos siempre han sido muy respetuosos de las personas. Y hermanos, también hay otro punto bien importante que tenemos que enseñarles a los hijos. Ahora más nosotros que conocemos la palabra, los que no la conocen pues se justifican, pero aún ellos saben que a los hijos se les tiene que enseñar el temor a Dios. El temor a Dios, porque con el temor a Dios yo nada más les decía, Dios los está viendo. Acuérdense que Dios está pendiente de ustedes. Si lo hacen, a Él no lo engañan. A mí sí, pero a Él no. Aunque yo los sacara a mis hijos de donde estuvieran metidos y me los traía de la oreja, como dice el siervo Edson, pero era Dios, hermanos, era Dios quien estaba con ellos, siempre ayudándolos, motivándolos, y a mí me respaldaba el Señor. Hablo mucho de mí porque mi esposo, por su trabajo, él estaba lejos, pero en el tiempo que estaba también me ayudaba a corregirlos. Pero hermanos, como dice nuestra hermana Alma, sí hay que ejecutar disciplina en los hijos. En el momento nos duele y lloramos junto con ellos, pero en realidad eso va a ser lo que los va a librar de la muerte espiritual y a veces hasta física. Yo les recomiendo, hermanas, sí nos duele, pero seamos fuertes. Yo cuando mi hija Keila aplica disciplina en Josías, nada más me aprieto mi corazón para no sufrir, porque como abuela me duele, pero digo, es necesario. A veces siento que mi hija se está excediendo, pero es necesario, porque el niño tiene que crecer con disciplina. Y eso, hermanos, es temor a Dios principalmente y respeto por todo lo que el Señor hizo, por todo. Y cuando sean grandes, ya instruidos en el camino del Señor, no se van a apartar de Él, hermanos. No se van a apartar jamás, aunque un tiempo se aparten, pero con nuestras oraciones y la fe en el Señor, ellos regresan al redil, regresan al redil. A mí se me querían descarrilar, pero yo me postraba a los pies de Cristo y le decía, son tuyos. Yo me hago a un lado, Señor, porque no soy capaz, pero tú sí. Y tráemelos, Señor, tráemelos de donde estén, tráemelos, Señor, aquí donde tienen que estar a tus pies. Y los volvía, y los volvía. Si 7 veces cae el justo, 7 veces el Señor lo levantará. Amén. En el nombre de Jesús. Y ahí tiene cerquita a Luis para que le dé un coco, no es cierto. Ándale. Bueno. A los 3, los tengo cerquita a los 3. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿A los 3 les va a dar un coco? Están ahí los 3. ¿Están de acuerdo conmigo que lo que acabamos de hablar hasta ahorita, aquí, lo podemos hablar en el cine? ¿Lo podemos hablar en la calle? ¿Lo podemos hablar en un banco y cualquier persona lo va a entender? Es más, si ustedes hablan ahorita con un ateo y le preguntas, dale un consejo a tus empleados, posiblemente diga lo que dijo Manuel. Si hablas con un musulmán ahorita y le preguntas, ¿tú qué opinas de disciplinar a los hijos? Posiblemente diga lo que dijo la hermana Alma. Y si hablas con alguien de cualquier religión y tú le dices, ¿crees que sea bueno fomentar el amor en el matrimonio? Muy seguramente te digan lo que dijo el hermano Iván. ¿Están de acuerdo conmigo en eso? Entonces, fíjense qué interesante. Aquí está la frase de la semana. Hacer lo correcto es hacer la voluntad de Dios. Y todas las respuestas que ustedes acaban de contestar, eso es lo correcto. Cuando tú como esposo, cuando tú como esposa, todos los días aplicas un esfuerzo para honrar a tu cónyuge y para que el amor aumente, estás haciendo la voluntad de Dios. Cuando tu hijo hace un berrinche y le das hasta que sangre, estás haciendo la voluntad de Dios. Cuando no faltas al trabajo, llegas a tiempo y tienes la visión del trabajo en equipo, estás haciendo la voluntad de Dios. ¿Cómo la ves? Entonces,
¿Quién de los cristianos está fuera de la voluntad de Dios? El papá que consiente a su hijo. El cristiano que llega tarde al trabajo, que no hace lo que le pidieron. El hombre que se queja porque su esposa no lo quiere, porque no le plancha, pero no hace nada por ella. Esos son los que están fuera de la voluntad de Dios. Entonces, si hacer lo correcto es hacer la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios es ser obediente. ¿Quién es obediente a Dios? Ya no me espiritualice nada. Ya no me espiritualice nada, por favor. ¿Quién es obediente a Dios? ¿Cuántas mentiras dijiste la semana pasada? Si le preguntáramos a tu patrón, a tu supervisor, ¿qué tan productivo fuiste? ¿Qué me diría él de ti? Si le pregunto a tu esposa, a tu esposo, ¿cómo va su matrimonio? ¿Cuál sería la respuesta? Si vemos el fruto en nuestros hijos, ¿qué veríamos en ellos? Las respuestas afirmativas a estas observaciones indica que tú eres alguien que es obediente a Dios. Entonces, mucha atención. ¿Cómo cuidamos la salud de nuestro cuerpo? Y alguien diría, pues cuidando el cuerpo, comiendo nutritivo, teniendo el movimiento necesario, etcétera, etcétera. Pero yo te pregunto, ¿cómo cuidamos la salud de nuestro espíritu? De la misma manera, alimentándolo espiritualmente y dándole el movimiento, el dinamismo que hay en él. Recuerda, pero recibiréis dinamis, pero recibiréis movimiento. No vas a estar estático. El Espíritu Santo no es pasividad. Entonces, cuando uno ve la vida cristiana desde esta perspectiva, escúchame bien, entregarle mi vida a Dios, decidir ser cristiano es lo mejor que me puede pasar. Porque entonces te das cuenta que el ser cristiano, como alguien te lo dijo en alguna ocasión, realmente es un estilo de vida, es el estilo de vida correcto. Si tú le preguntas a una persona de recursos humanos cuál es el perfil de la persona que va a contratar, te va a describir un cristiano justo. Si tú le dices a una mamá, ¿qué hombre quieres como esposo de tu hija?, te va a describir a un joven cristiano. Si tú le preguntas a un papá, ¿qué esposa quieres para tu hijo?, te va a describir a una señorita cristiana. Así de fácil. El perfil ideal para cualquier posición es el perfil de un hijo de Dios. Entonces, ¿qué está pasando en la iglesia? ¿Qué está pasando? Quizás no estamos siendo obedientes a la voluntad de Dios. Y al ser desobedientes, vamos a ver qué pasa. Quiero que vayan conmigo a primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 21 al 22. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice mi hermana Ale Infante, decir que somos cristianos es usar el nombre de Dios en nuestra vida. Si hacemos lo que no indica la palabra de Dios, estamos usando su nombre en vano. Y Dios no dará por inocente al que haga tal cosa. Wow. Hay un llamado a vivir en la palabra de Dios. Mira lo que dice primera de Juan capítulo 3 versículo 21 y 22. Dice así: queridos hermanos, si el corazón no nos condena, tenemos confianza delante de Dios. ¿Cuál es la confianza que tenemos? Si tú eres alguien que le gusta subrayar la palabra y subrayar promesas de Dios para tu vida, para que en ese momento de problemas tengas presente una palabra de Dios, subraya lo que sigue. Escúchame. Recibimos
todo lo que pedimos, porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Juan dice, recibes todo lo que pides. Por eso dije al principio, lo mejor para mí, lo mejor para ti es lo mejor para ti. Aquí no importa si es subjetivo o si es objetivo. Cuando tú eres obediente a Dios, cuando tú decides hacer la voluntad de Dios, Él te dice que tus oraciones van a ser contestadas. Yo le dije a Dios, quiero una güerita, y me dio una güerita. Alguien dijo, quiero pozole, y le invitaron pozole. ¿No les ha pasado que de repente dicen, ay, se me antoja una hamburguesa, y suena el celular? Oye, te invito a comer, y llegas y son hamburguesas. No son coincidencias. Dios escuchó tu anhelo, Dios escuchó tu deseo, y cosas tan insignificantes como esas son las que Dios tiene para ti y para mí. Pero tienes que romper una estructura. ¿Cuál es? ¿Contra quién estoy predicando hoy? Contra la mente miserable y pobre. Quise leer primero Salmo 112, porque el salmista dice, y el Señor te dará riquezas. El texto de la semana en el área financiera que utilizamos en los grupos de amistad dice, mía es la plata, mío es el oro. Cuando tú revisas el diseño de Dios real para ti y para mí, es abundancia. Le duela a quien le duela y me critique quien me critique. Ese es el diseño de Dios. ¿Qué le dijo Dios cuando encontró a Abraham? ¿Qué le dijo? ¿Te voy a llevar a vivir a una casa de renta? Te voy a llevar a una tierra que es súper abundante. El diseño de Dios siempre ha sido ese. Cuando le dijo a sus discípulos, me voy, dijo, me voy pues a construirles casas de cartón para que vivan ahí al lado de las vías del tren. Dijo, voy pues a preparar moradas en el cielo. Y enseguida nos da una descripción de las calles, de los lugares. El diseño de Dios tiene que ver con un rompimiento en nuestra manera de pensar. Pero escúchame bien, la causa para alcanzar el cumplimiento de la voluntad de Dios es la obediencia, y es donde muchos se salen del propósito, es donde muchos no entienden. Es la obediencia, es estar en la voluntad de Dios. No es del que quiere ni del que corre. Por mucho que te afanes, no puedes aumentar un codo más a tu estatura. Es un asunto de gracia, es un asunto de gracia que nace de la obediencia que hay en ti. ¿Y qué es obedecer los mandamientos de Dios? Miren, ¿cuántos han oído hablar de Aristóteles? Voy a tomarlo a él, pero hay muchos pensadores. Aristóteles dijo que el hombre es social por naturaleza. Esto significa que el hombre encuentra su plenitud cuando en el seno social en que se desenvuelve encuentra su autorrealización. Ok. Y entonces habla en primer lugar del nivel doméstico, el nivel familiar. Después habla la sociedad, el ambiente general en que te desenvuelves. Ambiente de escuela, ambiente de trabajo, etcétera, etcétera. Pero Aristóteles en su filosofía define la vida del hombre en dos. Y le llama el ser ciudadano, que le llama buen ciudadano, y el buen hombre. Y aparecen ahí los términos griegos que no voy a mencionar. El mundo, aunque no lo quieran creer, tiene como fundamento lo que este hombre dijo. Y fíjate lo que dijo. Si la vida del ser humano se divide en dos partes, en el buen ciudadano y en el buen hombre, entonces implica
que debe ser un buen gobernante y un buen gobernado. No sé qué tanto tuvo que pensar Aristóteles o filosofar para llegar a la conclusión que un hombre al 100, aquí la palabra hombre la estoy utilizando sin género, un hombre o mujer al 100 debe ser un buen gobernante y debe ser un buen gobernado. Y después de leer todo su escrito, lo voy a resumir yo en lo siguiente. Para que el hombre sea un buen gobernante y sea un buen gobernado, el éxito en lo que emprende está en que el hombre sea un ser ético en su forma de pensar y en su forma de actuar. Y entonces Aristóteles a eso le llama integridad. Para el humanismo, ¿quién es un hombre íntegro? ¿Quién es un buen gobernante y a su vez es un buen gobernado? ¿Quién es íntegro? ¿Quién es ético en todo lo que hace? Ok, pero hay un problema, que Aristóteles lo vio y hasta hoy en día todos los psicólogos andan con las patas para arriba. Y le preguntaban a alguien en una tarea, ¿es posible que tengamos una sociedad con valores éticos? Y resulta que todo este pensamiento es una utopía. ¿Por qué? ¿Tú conoces un gobernante que sea buen gobernado? Espero no equivocarme, pero yo creo que no. Es bien difícil encontrar a alguien que así como es capaz de dar instrucciones y de organizar, es capaz de someterse al siguiente nivel de autoridad. El problema de la pobreza en México es que nadie se sujeta a la autoridad. Anótalo. El día que todos nos sujetemos a la autoridad, nuestra situación económica va a cambiar. ¿Por qué? Porque si nadie se sujeta a la autoridad, entonces decía mi hermana Fanny, somos hijos mal educados, irrespetuosos. Y nos convertimos en hijos consentidos, que son vergüenza de la casa. Pero le voy a parar ahí. Ahora, Aristóteles vio el problema y quiso plantear una solución. Y la solución de Aristóteles fue la ética. Y hoy es una materia. Pero escuchen esto. Aristóteles pasó por alto algo. Que el hombre desde su principio está viciado. El hombre desde su principio tiende al mal. Por eso hoy en día todas aquellas ciencias que estudian las conductas humanas están entrando en debates si le dan prioridad al espíritu o al alma o se siguen manteniendo en la parte de la razón de la mente. ¿Por qué? Porque el hombre no va a ser ético hasta que no nazca de su espíritu, no del entendimiento, es algo del espíritu. Y aquí viene, pastor, ¿y por qué Dios lo bendice nada más a usted y a mí no? Te lo digo de frente. Quizás porque yo soy obediente a Dios y tú no. Pero ¿cómo? Muy sencillo, mira. Yo ya entendí que fui diseñado para prosperar. Fui diseñado para estar arriba. Pero resulta que para estar arriba Jesús dijo, tienes que ser el más pequeño. La mentalidad del gran líder es el gran siervo. Y el gran siervo no piensa, no razona, obedece la instrucción. Por eso Primera de Juan
en esta carta, en el capítulo, que es capítulo 3, está diciendo, hay una seguridad de que tus oraciones van a ser contestadas si eres obediente y agradas a Dios. Hay una seguridad. ¿Por qué? Porque lo que haces ya no es algo producto de tu mente, sino que es algo producto de tu espíritu. Por eso, lo mejor para mí es entregarle mi vida a Dios. Lo mejor para mí es ser cristiano, porque tengo las conductas que todos tienen que tener, con una pequeña diferencia. Los que no conocen a Dios lo quieren hacer basados en sus fuerzas. Pero yo tengo la fuerza que viene del Espíritu Santo. Entonces mi fuerza de voluntad no es la que me dice qué hacer o qué no hacer, porque mi fuerza de voluntad está viciada, mi fuerza de voluntad es perversa. Pero la fuerza del Espíritu Santo de Dios que está en mí, cuando yo entro en relación con Él, viene a cubrir, viene a fortalecer mi fuerza de voluntad para yo decir, voy a decir la verdad aunque duela. Pero que ya no te va a hablar, no importa, yo tengo que decir la verdad y no voy a esconder nada. Pero es que eres muy malo con tu hijo, déjalo jugar, no seas egoísta con él, tú también fuiste niño. Corrígelo y evítale eso que le está haciendo daño. Necesitas la fuerza del Espíritu para hacer lo correcto. Hacer la voluntad de Dios es ser obediente. Ser obediente es hacer lo correcto, pero yo no puedo hacer lo correcto en mis fuerzas. Y entonces vamos a recordar Mateo 28, versículo 1 al 14. Noté que me fui a los dos libros extremos, del Nuevo y del Antiguo Testamento. No quise pasar por el medio. Y entonces el Señor dice, si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre, y tú las conoces. Serás bendito en la ciudad, será bendito el fruto de tu vientre, será bendita tu canasta, será bendito tu hogar. Escucha esto: Él te concederá la victoria sobre tus enemigos. Muchos problemas se resuelven viviendo en la voluntad de Dios, siendo buen esposo, siendo buen papá, siendo buen hijo y siendo buen empleado. Hay gente que ora y ora mucho, pero en la escuela ya no lo quieren porque no es estudioso. La mujer ya lo quiere mandar al cielo para que conozca a Dios y sea salvo. Está orando, qué bueno que ora, pero no está haciendo la voluntad de Dios. Los cielos se cierran. Y mira, escucha esto. Me voy a ir a los tres más fuertes. Dice el Señor bendecirá tus graneros y todo el trabajo de tus manos. Yo quisiera que alguien me preguntara, pastor, ¿qué tengo que hacer esta semana para que mis metas de venta sean alcanzadas? Y yo te voy a contestar de la siguiente manera: escrito está. Si quieres que el Señor bendiga el trabajo de tus manos, si quieres alcanzar las metas esta semana, haz la voluntad de Dios. Ya no quiero que lo pienses muy espiritual. Y empieza lo más próximo. ¿Cómo estás en tu relación con tus hijos? ¿Cómo estás en tu relación con tu esposa? ¿Cuál es tu actitud en el trabajo? ¿Cómo estás en tu relación con los demás? ¿Eres un ser ético? ¿Hay un pensamiento que te esté acusando?
Si sientes un poco de culpa, estas promesas no son para ti, dice Juan. Pero si hay en ti culpa, estas promesas no son para ti, dice el apóstol Juan. Pero si no hay culpa, los cielos se abren. Tienes paz de que estás bien para con Dios y para con los hombres. Pero escucha, si vivimos en obediencia a Dios, dice, el Señor te establecerá como su pueblo santo. Esto significa, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y entonces dice, todas las naciones te respetarán. Con ese no te metas porque ese es cristiano. Mira, pídele el favor a él es cristiano, no te va a fallar. Con él no te preocupes con el dinero, es cristiano, te va a pagar. ¿Sabes qué? Cásate con él, hija, es cristiano. Que vamos a llegar a 1 de la mañana, no importa, hija, es cristiano, ve con él. Pero seamos honestos. ¿Cuántos estamos con el temor? ¿Cuál temor? ¿No me va a fallar? ¿Va a venir? ¿Va a estar? Yo quisiera hacerles un reto, una tarea. Quien se anime de valor así, fájese los pantalones. Si eres empleado o si trabajas por tu cuenta y te contratan, hazle la siguiente pregunta al que te contrató. Pregúntale sí. Oiga, un favor. Voy a hacer un test porque estamos haciendo una evaluación para medir los alcances de nuestra empresa. Así, adórnatelo bonito, ¿no? Y hasta hay una empresa en los Estados Unidos que está midiendo los avances. Y después de todo eso le dices, le doy la seguridad en el trabajo que me está pidiendo. Y si te contesta, híjole, pues la verdad me estoy arriesgando contigo. Ya chafiaron. Ya chafiaron. No les va a ir bien. Así de fácil. Soy bien honesto con ustedes. Desde el momento que hablas, tienes que hablar con la convicción de quién eres. Y esa seguridad la tienes que transmitir a tu cliente de que tú eres un hijo de Dios. Y cuando él esté convencido de que tú no le vas a fallar y él te conteste, estoy seguro que no me vas a fallar, los cielos se van a abrir. ¿Por qué? Porque es señal de que eres obediente. ¿Sí me entendieron? Estamos escudando nuestro fracaso en la pobreza y la gente que más critica la prosperidad de otros. Voy a decirlo bonito, es porque es el menos ético. ¿Se oye bonito? No caló, ¿verdad que no? Así no cala, ¿verdad que no? No tiene ética. Porque si tuviera ética, fuera bendecido. Es en serio. Yo te puedo dar testimonios aquí en la iglesia de hombres y de mujeres que Dios está bendiciendo en su trabajo por sus principios. Y tal pareciera que a veces estoy nada más con ellos, pero si están siendo fieles y sus principios los están posicionando y Dios les está abriendo el cielo, gloria a Dios. Pero mi deseo es que todos se salven, es que todos alcancen esa gloria. Pero tú tienes que determinarte a traer cambios en tu vida. Es la obediencia a Dios. Y escucha, el Señor te concederá abundancia de bienes. Para quien le cale, la prosperidad está en toda la Biblia. No hay ningún texto que hable de pobreza. Y si me sacas el que estoy pensando, por su pobreza fuimos enriquecidos. Y me quiere sacar otro, Mefiboset. Estaba olvidado, lo trajeron a la mesa del rey. Y cojo, porque estaba bajo un pacto. Ruth se hizo suegra de un empresario rico y prosperó. No sé quién más viene a tu mente. El último,
Lázaro, el mendigo. Bueno, pues él fue rico en el cielo, ¿no? Es prosperidad. Pero tenemos que sanar hoy tú y yo. Necesitamos quitarnos toda máscara, imagen de cristiano santo y ponernos la identidad de un cristiano con las conductas de cualquier ser humano, las que deberían ser. Si tu hijo estudia en una primaria, en una secundaria, en una preparatoria, ve con la directora, ve con el director y pregúntale, ¿cuál es el perfil del estudiante que usted espera? Y anotas todo lo que te diga. Esas son las cualidades que debe de tener tu hijo. Y te va a decir que respete a los maestros, que sea responsable de sus tareas, que sea puntual, que sepa jugar cuando hay que jugar, que sepa estar callado cuando hay que... Y te va a decir todo eso. ¿Y qué crees? Son las características de un hijo de Dios. ¿En dónde está la bendición? En ser cristiano, en el matrimonio, en la casa, en el trabajo, en la calle, en el cine, en el banco y en cualquier lugar. Y yo te digo algo, todas tus peticiones, todas, van a ser contestadas. Voy a invitarlos a ponerse en pie. Cuando yo entiendo esto, créemelo, lo mejor que puedo hacer es entregarle mi vida a Dios. Hace mucho tiempo, una persona trabajaba en una empresa. Esto ocurrió hace años. Y el ser humano siempre quiere ser más listo que el más listo, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Y esa persona, queriendo ser más listo que el más listo de la empresa donde estaba, a ver, Josué, ven tantito para acá. Dijo, yo estoy aquí en la empresa, pero acá afuera voy a trabajar con Josué. Y como él sabía cómo estaban las cosas en la empresa, se lo pasaba a Josué y Josué hacía todo en nombre de él. El tiempo pasó y la Biblia dice que no hay nada oculto que no haya de ser descubierto. Cuando la empresa se dio cuenta que su empleado estaba usando un prestanombre para enriquecerse a costa de la empresa y del conocimiento que tenía, ¿sabes qué hicieron? Lo despidieron. ¿Pero qué crees que le dijo a su esposa a él? No, pues es que yo era el mejor en el departamento, todos me tenían envidia, el gerente no quería que yo tomara su puesto, por eso vio en mí un peligro y me corrió. Y su esposa, ay sí, mi esposo, el mejor, vamos a orar a Dios para que Dios nos bendiga y nos prospere. Les tengo una mala noticia. Esas oraciones no son contestadas. Por eso a veces estamos orando en círculos en el desierto. Estamos orando en círculos en el desierto. La Biblia dice que seremos tierra deseable. Gracias, Josué. Yo siento bien bonito cuando se me acerca alguien y me dice, pastor, me están llamando de otra empresa, me está llamando otra persona. Wow. ¿Hay alguien que sabe que eres hijo de Dios? Y quiere que seas parte de su compañía, de su empresa. Eso es en lo natural. Pero eso significa que estás viviendo en la voluntad de Dios. Y a ti, yo te digo,
en esta tarde, en el nombre de Jesús. El diseño de Dios es concederte abundancia de bienes. Así que en el nombre de Jesús, ¿estás listo para cortar esa mentalidad de pobreza? ¿Les digo algo? Pero no se lo dicen a nadie. Hace 8, 15 días estuvimos con nuestros hermanos en Sarasota. Damos gloria a Dios por ello. El domingo tuvimos el culto y el lunes Dios nos concedió bautizar a mi hermano Rigoberto. Así que vamos a levantar las manos al cielo. Gloria a Dios por la vida de hermano Rigo. Si nos está viendo Rigo, lo bendecimos. Gloria a Dios. Entonces nosotros prácticamente regresamos de los Estados Unidos la semana pasada, semana y media. Bueno, aquí está lo que les quería decir. Estuve a un segundo de comprar los boletos para que el día de ayer nos íbamos a ir a Estados Unidos toda la familia. ¿Qué hubieran dicho ustedes de mí si hoy yo no hubiera estado aquí porque iba a andar en Orlando, ahí en Disney, con mis hijas? ¿Cuántos se hubieran gozado? Hubieran dicho, ¡wow! Cristo vive y es real. Porque Dios bendice a los obedientes. ¿O cuántos hubieran dicho, no, yo voy a dejarme de congregar porque de seguro se fue con mis diezmos? Se los llevó. Segurito se los llevó. Ya tenía los nombres de todos los pasajeros. Ya tenía todo y le pisé en el botón de pagar. Y en ese momento me aparece una pantalla blanca. Error. Y a mi esposa marcó error. Y volví a entrar. Y le peté en el botoncito de pagar. Y marcó error. Eso lo hice estando en Estados Unidos. O sea, estando en Estados Unidos, estuve a punto de comprar los boletos para que el día de ayer nos fuéramos toda la familia. Cuando llegamos aquí a Irapuato, entendí por qué hubo un error. Resulta que una de mis hijas tiene su pasaporte vencido. Y si hubiera comprado los vuelos, no hubiera podido ir una de mis hijas. Fíjense cómo es Dios. Hasta dónde nos cuida mi Padre. Esos sistemas no fallan, no me habían fallado antes. Y en serio, ahorita yo anduviera medio preocupadón por eso del pasaporte. Pero bueno, voy a ir en febrero. Tienes que cambiar tu manera de pensar, hermano. Tienes que cambiar tu manera de pensar, por favor, porque Dios no te va a confiar las verdaderas riquezas. Salomón dijo que el dinero no es para amarlo, el dinero no es para atesorarlo. Hay que disfrutar las bendiciones de Dios. A veces nos las da anticipadas, a veces las tenemos que conquistar en fe, pero tenemos el compromiso de vivir en obediencia, en la voluntad de Dios. Y antes de ministrar, antes de orar, voy a hacer algo con respeto, voy a hacer algo con mucho respeto, pero que a mí me llenó de alegría. Y para mí fue el testimonio para enseñarles lo que les estoy compartiendo hoy. Hace unos días el hermano Edson platicaba conmigo y me decía, pastor, he ido de vacaciones a la playa 3 días y 2 noches, pero como que no sabe, y yo quiero como usted. Y me dice, mi patrón, el dueño de la empresa donde estoy, me regaló, me prestó su membresía
para que yo viaje al lugar donde Él vacaciona. ¿Quién hace eso? Eso lo hace Dios. Pero cuando estás en su voluntad. Ahora les voy a decir lo que está antes. 1 o 2 semanas antes estuvimos a punto de cafetearnos a Edson. Traía una fuerte cantidad de dinero de la empresa y lo asaltaron. Lo balacearon. El carro que tenía, el March, se quedó con la marca de uno de los balazos en la salpicadera izquierda. Las vacaciones no son de gratis, hermanos. Todo lo que Dios nos da se conquista. Y él se tuvo que haber ganado la confianza para que le dijeran: lleva esta cantidad de dinero. Pero también hay un testimonio de que en ti está el temor de Dios. ¿Por qué? Dice Edson que cuando ¿te pusieron la pistola cerca? ¿En dónde? ¿Aquí? ¿Acá? ¿Dónde? Fíjate, le dijo al ladrón con la pistola aquí: no te lleves mi computadora. ¿Sí fue así? ¿Y sabes qué le dijo el ladrón? Ten tu computadora. Hermanos, yo solamente quiero que entiendas esto. Cuando tú cambias tu manera de pensar, Dios te cambia 3 días en la playa por 7 días. Créemelo. Créemelo. El precio es obediencia. Según Aristóteles, ser un buen gobernante y ser un buen gobernado. Según Jesús, ser alguien con autoridad que está bajo autoridad. Yo no sé si hay alguien aquí en esta tarde que le diga: Dios, te creo, Dios, y no quiero vivir más atado por una mentalidad con estructuras que me limitan a conquistar o a tomar lo que tienes para mí. Mi hermano Ángel me decía hace unos días, mi cubrebocas, mi hermano Ángel me decía hace unos días: pastor, ya voy a comprar casa, ya me decidí. ¿Sí fue así, Ángel? Fíjate, llegó el dueño de la casa y le dijo: haz el avalúo de la casa, y ya que tengas el avalúo, ponemos un precio menor. ¿Quién hace eso? ¿Quién hace eso? Papá. Prácticamente le dijo: tú le vas a poner el precio a la casa, lo que tú me digas, eso me vas a pagar. ¿Sí fue así, Ángel? Pero tienes que cambiar tu manera de pensar. No fuimos llamados a estar de esclavos, porque aun cuando José fue esclavo, por ser obediente y estar en la voluntad de Dios, fue puesto como señor en la cárcel. Fue puesto como señor de los demás siervos, porque los hijos de Dios somos cabeza.